de Zacatecas, Zacatecas, México. Buenos días, mi nombre es Máximo Herrera Esparza, del Instituto Tecnológico de Zacatecas. La pregunta es cómo aplicar la quinta disciplina en una sociedad que tiene una cultura laboral diferente a la norteamericana, por ejemplo en México, Guatemala o en Latinoamérica en general. ¿Se tendría que implementar un programa de reingeniería con una orientación hacia el tipo de estas culturas? Gracias. Este tema de cultura es muy difícil, muy delicado. Para las culturas que están más bien relativamente cerca de Estados Unidos puede ser más sencillo porque hay mucho contacto con las técnicas de administración, para los que están más alejados con las técnicas de administración occidentales o industrializadas puede ser más sencillo o más difícil. Cada organización tiene que personalizar y darse cuenta cuáles son sus necesidades particulares. No hay una regla general que se aplique a un lugar determinado. Es necesario que se haga la capacitación adecuada. En nuestro país, como ustedes saben, es un país muy diverso, muy variado. Tenemos empresas con fuertes sindicatos laborales y tenemos algunas que no tienen sindicatos. Ya sea que tengamos un sindicato o no, siempre hay que implementar el cambio que sea necesario. En muchos casos, nuestras empresas han tenido que reaccionar y en muchos casos tenemos, por ejemplo, plantas fabriles en Sacramento donde se han aplicado las nuevas técnicas con mucho éxito. No creo que el tema de la cultura es importante, por supuesto, pero básicamente tiene que responder al deseo humano de salir adelante y es necesario crear la motivación en cada persona. La siguiente pregunta viene nuevamente de Panamá, de la Universidad Tecnológica de Panamá. Escuchamos. Buenos días otra vez. Buenos días. En cuanto al enfoque por sistemas en una organización, ¿cuál considera usted que podría ser el orden de prioridad de cada sistema para iniciar un proceso de cambio? En mi mente, lo que tenemos que tratar es la dinámica de grupo y cómo manejar las situaciones que se suscitan. Y el otro aspecto sería también planes estratégicos a largo plazo que tenga la organización y luego cuáles son las tareas que se deben cumplir y cómo hay que organizarse para realizarlas con eficacia y luego examinar los subsistemas, por ejemplo, la estructura organizacional, el sistema tecnológico y otros. Así que lo primero es la alta gerencia y luego los planes estratégicos de la organización. Ha habido varios patrones que se han convertido en recetas para la implementación del cambio organizacional y creo que hablamos sobre eso hace más de un año cuando hablamos de calidad total en una videoconferencia. Es necesario que la alta gerencia se involucre y que esté consciente, que entienda los procesos, que debe haber compromiso y todo hay que hacerlo. No se demora. Se pueden realizar en un mes o 2 meses y luego se puede volver al tema y decir, bueno, sí, comprendemos lo que está ocurriendo, sí, entonces ahora apliquemos, implementemos. Es necesario tener un comité y luego hay que implementar también la educación y luego formar los equipos y luego la capacitación, pero estos son los patrones que están siguiendo nuestras empresas para implementar los cambios en la organización. En cuanto a la quinta disciplina, yo diría que esa es otra posibilidad, es parte del conocimiento total y que lo mejora y se integra a todo este proceso de cambio. Muchas gracias, señores. Antes de continuar con el módulo 2, queremos felicitar a nombre del International Training Center a la Comisión Federal de Electricidad de México por su reunión nacional de capacitadores que se celebra en el día de hoy en Valle de Bravo, Estado de México. Y ahora sí, vamos con el módulo 2, en el cual el señor Wolf nos va a dictar su conferencia. Escuchemos.
Las innovaciones tecnológicas en telecomunicaciones, transporte e informática han cambiado drásticamente la manera en que realizamos nuestro trabajo. Estos cambios han generado una competencia global que ha ya modificado el orden económico de nuestras naciones. Analicemos nuestra realidad actual, pues como individuos y organizaciones necesitamos decidir si queremos realmente evolucionar o simplemente irnos con la corriente hacia la mediocridad y nuestra eventual extinción profesional. Como lo dijo Peter Senge en su obra La Quinta Disciplina, una tercera parte de todas las empresas incluidas en la lista Fortune 500 en 1970 habían ya desaparecido en 1983. Si se considera esta alta tasa de mortalidad corporativa, habría que reflexionar respecto a la vitalidad de las otras empresas de este grupo hoy en día. Aquellas que no han podido manejar el cambio, quizás ya bajaron a un nivel de mediocridad y fracaso a corto plazo. Los cambios organizacionales requeridos en nuestro actual y dinámico ambiente de negocios ya no son de tipo superficial o cosmético. Estos tienen que irse al corazón de la organización, su estructura, sus políticas y su gente. ¿Qué tipo de cambios son estos? Bueno, aquí nos referimos a lo siguiente. Cambios en nuestras estructuras de organización. Los organigramas tradicionales de tipo jerárquico ya no son necesarios ni deseables en esta época de la información. Esas estructuras tienden a limitar el pensamiento creativo del personal, resultando en un sistema que no puede responder con flexibilidad al cambio. Cambios en nuestra forma de trabajar. La mayoría del trabajo en nuestras organizaciones se realiza por procesos. Estamos ahora entrando al próximo siglo con procesos diseñados en los años 60 que no aprovechan la tecnología actual o el enfoque de sistemas. Se requiere la reflexión creativa o la reingeniería para cambiar y simplificar estos procesos. Esta reflexión creativa requiere que analicemos lo que realmente estamos tratando de lograr para luego aprovechar las tecnologías de informática y telecomunicación en todas nuestras acciones. A un nivel de mayor detalle, el elemento más importante en un proceso es la gente, el trabajo que desempeña y cómo está este organizado. Aquí tenemos que cambiar las descripciones tradicionales de puestos para reflejar las nuevas aspiraciones del trabajador respecto al logro y creatividad en su trabajo. Cambios en el rol y responsabilidad del administrador. Para poder llevar a la práctica estos cambios en estructura organizacional, procesos y gente, debemos cambiar el rol tradicional del administrador. Los administradores deben convertirse ahora en coaches y apoyar la creatividad de sus colaboradores. Ellos deben de responsabilizarse de crear un ambiente interno de trabajo que motive y apoye al personal que desee incrementar su maestría o dominio personal. Cambios en el rol y responsabilidades de los trabajadores. También se requieren cambios de fondo de nuestros asociados o colaboradores tradicionalmente llamados trabajadores. Los trabajadores en nuestras nuevas organizaciones deben de pensar con una mentalidad integral holística, que en esencia significa pensar como empresarios. Para esto, ellos requieren las destrezas y la capacitación para opinar y contribuir de manera efectiva a la resolución de problemas estratégicos y operativos. La asimilación de estos nuevos conceptos y de este nuevo rol requiere un cambio de mentalidad y actitud. A medida que las decisiones se trasladan a niveles inferiores de la organización, debemos aprender a entablar diálogos abiertos sin actitudes arcaicas de jerarquía o sabiduría. Debemos aprender a minimizar las tesis incuestionables y aprender el arte de la reflexión para llegar como equipos a las soluciones prácticas que podrán ser apoyadas en toda la organización. Todos debemos reequiparnos para funcionar en esta nueva era de informática con accesos a Internet y otros servicios internacionales que nos permitan analizar problemas comunes de nuestros gremios y empresas. Para lograr esta transición, así como lo aprendimos con el proceso de calidad total o TQM, se requiere un compromiso total a todos los niveles de la organización. La fuerza de trabajo debe involucrarse y alinearse hacia una visión común. Debemos construir una verdadera comunidad de propósito común en el trabajo. Desafortunadamente, los cambios requeridos deben ser asimilados a nivel de cada empresa. Cada una de nuestras organizaciones es responsable de su propio desarrollo para enfrentar los retos que le esperan. Pero los resultados son predecibles para aquellas empresas que no inicien programas de mejoramiento organizacional. Se necesita realizar ahora una verdadera inversión en esta área para asegurar el éxito futuro de nuestro negocio o actividad profesional.
Como resultado de la obra de Peter Senge, podemos ahora ver con cierta claridad los elementos básicos para mejorar el proceso de desarrollo organizacional moderno. Estamos más conscientes de la profundidad e intensidad de los cambios requeridos y las oportunidades que estos están abriendo a nuestras organizaciones y que antes no visualizábamos. Por ejemplo, ahora se tiende a sustituir la palabra comunidad por la palabra corporación. Comunidad de trabajo expresa con más precisión el estado deseado de una organización inteligente que aprende. ¿Estamos listos para esto? A medida que ha crecido la literatura y la práctica de calidad total, o TQM, ¿qué hemos aprendido? Bueno, ojalá que TQM nos haya ayudado a través del proceso de prueba y error a manejar el cambio organizacional requerido. Miles de empresas en diversos países han ya puesto en práctica el enfoque de trabajo en equipo para planear y coordinar la implementación del proceso de TQM. Los siguientes son los pasos básicos de implementación que generalmente se utilizan en la actualidad. Después de un programa de sensibilización y entrenamiento del nivel gerencial, se integra un comité ejecutivo de TQM. Este equipo de trabajo es facultado para guiar a la empresa en el proceso de implementación del cambio. Se definen y asignan los roles y responsabilidades de los miembros integrantes del comité ejecutivo de TQM. Se formula un plan de trabajo de varios años, actualizándose periódicamente. Los problemas relacionados con las adaptaciones de estructura organizacional y políticas de trabajo son atendidos por el Comité Ejecutivo de TQM, en el cual el director general participa activamente. Se formulan y aprueban la visión de la empresa y la declaratoria de misión organizacional, enfatizando el concepto de cliente agradecido y no solo satisfecho. Se identifican las áreas de mejoramiento utilizando el concepto de costo de calidad u otras técnicas. Se inician programas de capacitación para un mínimo de personal o masa crítica en áreas tales como técnicas de resolución de problemas, comunicación, integración de equipos y demás. Se formulan equipos de trabajo y se facultan para actuar. Se actualizan las políticas de personal, incluyendo los mecanismos de recompensa y reconocimiento de trabajo, para motivar la participación entusiasta del recurso humano en la nueva tónica de trabajo. Finalmente, debemos involucrar a todos, con paciencia y persistencia. La mayoría de las empresas en Estados Unidos de tamaño medio, de 100 empleados o más, son conocedoras del proceso de TQM y tienen programas ya implementándose o por iniciarse como resultado de la presión de sus competidores y de sus clientes. Las facultades o escuelas de administración de empresas del sistema de universidades estatales de California requieren ahora que todos sus egresados tengan una amplia comprensión del concepto y técnicas de TQM. Estos administradores líderes del cambio de siglo generalizarán las prácticas de este enfoque en nuestros negocios. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras estrategias, para instituir cambio organizacional y convertirnos en organizaciones que aprenden? En sus obras, Peter Senge y otros autores recientes han ofrecido un nuevo cuerpo de conocimientos que enriquecen las técnicas de implementación de TQM. Estas proveen fórmulas para mejorar ciertos aspectos del proceso de cambio que hasta ahora han sido difíciles de realizar en la práctica. Los conceptos de aprendizaje organizacional y enfoque sistémico ponen más énfasis en el desarrollo del individuo y de la organización en su conjunto, mientras que TQM enfoca más ciertas consideraciones técnicas o procedimientos dentro del sistema total. Los conceptos de aprendizaje llamados las 5 disciplinas ofrecen nuevas formas para mejorar el desempeño en equipo, involucrando más a la gente a través de una visión compartida y maestría o dominio personal en su trabajo. También ofrece nuevas dimensiones de mejoramiento de proceso utilizando modelos dinámicos de cambio, en que no solo se aprende por experiencia. El concepto de manejar modelos mentales es una disciplina que debe ser entendida por todos los involucrados en cambiar una organización. Nuestra propia inhabilidad para aceptar las debilidades de nuestras imágenes mentales ha estancado a muchas empresas. Sin embargo, la forma en que muchos trabajadores han sido enseñados a pensar y a interactuar les ha generado incapacidades de aprendizaje. Todos sabemos que las incapacidades de aprendizaje son trágicas en los niños cuando pasan desapercibidas. También son trágicas en organizaciones cuando éstas no las detectan. Veamos las 7 incapacidades básicas de aprendizaje organizacional.
Yo estoy en mi posición. Confundimos nuestra propia identidad con nuestro trabajo. Yo soy un operador de máquina, yo no soy George Wolf. Muchas veces, cuando se ofrece capacitación a los trabajadores de una organización que está en proceso de compactación, estos sufren crisis aguda de identidad. Se preguntan, ¿cómo podré hacer algo diferente a lo que he venido haciendo en los últimos 30 años? Cuando las personas en una organización se enfocan solo a su organización, sienten muy poco sentido de responsabilidad por los resultados producidos cuando varias personas interactúan. No están pensando como equipo organizacional. Si los resultados de los esfuerzos de la empresa no son los esperados, alguien más se equivocó. Número 2. Hay un enemigo por ahí. Cuando las cosas van mal, otra persona es la culpable. En muchas empresas esto ha sido elevado a casi un mandamiento. Siempre se encontrará como culpable algún agente externo. Esta deficiencia de aprendizaje es realmente un producto secundario del síndrome de yo estoy en mi posición, el cual fomenta una forma fragmentada o parcial de ver nuestro mundo real de trabajo interconectado. Número 3. La ilusión de tomar el mando. El ser proactivo es una forma de pensar muy popular entre administradores. Los administradores tomarán acciones agresivas contra algún enemigo externo para resolver problemas antes de que estos crezcan al nivel de crisis. Pero muy seguido, esta idea de proactividad es en realidad reactividad velada. Si simplemente nos hacemos más agresivos peleando contra el supuesto enemigo, en realidad estamos reaccionando negativamente a una situación. La verdadera actitud proactiva se basa en nuestra comprensión de cómo podemos contribuir a resolver nuestros propios problemas. Este es un producto de nuestra manera de pensar, no de nuestro estado emocional. Número 4. Enfocarse a eventos específicos y no a tendencias o procesos que no son los que hacen que los eventos se generen. Estamos condicionados a ver la vida como una serie de sucesos o eventos, pero para cada evento debe haber una causa justificada que estamos entrenados a enfocar. Esta visión de corto plazo nos limita a no entender las causas verdaderas detrás de los procesos. Esta fijación resulta de nuestra evolución humana y continuamente reforzada por los reportajes noticiosos que vemos en la televisión. Número 5. La incapacidad de adaptación al cambio gradual. Los procesos de trabajo en nuestras organizaciones evitan que detectemos tendencias de deterioro gradual o que quizá amenacen nuestra existencia comercial o de servicio. ¿Cuándo fue la última vez que su organización felicitó a alguien por exponer algún cuestionamiento constructivo a las actuales políticas de trabajo? La mayoría de las organizaciones recompensan a las personas que sobresalen por exponer sus puntos de vista, no por cuestionar asuntos complejos de trabajo. Los grupos en las organizaciones son increíblemente sagaces para evitar el cambio. Número 6. Aprendizaje por experiencia. El dilema central de aprendizaje que confrontan las organizaciones de hoy es que aunque aprendemos mejor de la experiencia, casi nunca vivimos directamente las consecuencias de muchas de nuestras decisiones importantes. Los resultados de estas decisiones están alejados casi siempre por tiempo y distancia. Muy seguido nunca vemos el impacto en otras áreas de trabajo diferentes a la nuestra que resultan de las decisiones que hemos tomado. Número 7. La incapacidad para resolver asuntos complejos por parte del equipo gerencial o directivo. Muy frecuentemente, grupos directivos gastan su tiempo discutiendo autoridad territorial. Tienden a evitar atender problemas que los hará ver mal en lo individual. Más bien prefieren mantener la apariencia de un equipo con unidad. El equipo trabaja bien con asuntos rutinarios. Cuando confronta problemas complejos que son peligrosos, el concepto de equipo se pierde. Todos los involucrados en el proceso de cambio de cultura de trabajo deben entrenarse en las 5 disciplinas de aprendizaje propuestas por Senge. La organización que aprende eleva su estándar de desempeño y se compromete con la búsqueda de perfección en sus operaciones. La organización que aprende se hace más flexible al cambio y desarrolla la capacidad para crear su propio futuro. Como lo explicó mi colega el Dr. Chadron, la aplicación de las 5 disciplinas por personal clave de sus organizaciones resultará en un mejoramiento significativo en la efectividad de su programa de calidad total.
Estos conocimientos les permitirá a ese personal clave seleccionar las acciones de mayor efecto multiplicador y efectividad. ¿Cómo podemos utilizar las 5 disciplinas de Senge para el desarrollo integral organizacional? ¿Cómo podemos utilizar estas ideas para sobreponernos a las 7 incapacidades de aprendizaje organizacional antes mencionadas? ¿Cómo podemos integrar estos conceptos a nuestro actual programa de acción TQM? Primero, tenemos que asegurar que los 5 conceptos se integren al trabajo en equipo de mejoramiento continuo y TQM. La capacitación debe realizarse entre los equipos TQM, comenzando con el director general y las personas claves que reportan a él o a ella. Luego, con aquellos asignados al comité ejecutivo que está encargado de planear y coordinar el proceso de cambio. Enseguida está el grupo de trabajo integrado por personal seleccionado por su interés genuino en contribuir al éxito general de la empresa. Por último, el cuarto grupo consta de miembros claves de los equipos de calidad total existentes seleccionados para mejorar el trabajo de sus equipos. Los 4 grupos anteriores se pueden combinar para integrar 2 equipos de 15 a 25 personas cada uno, que se entrenarían en paralelo para implementar el cambio integral. Se diseña un currículo de entrenamiento para manejar las 5 disciplinas de aprendizaje de Peter Senge. Este es desarrollado por uno de los directivos, miembro del comité ejecutivo TQM. Estas personas serán capacitadas para formular la estrategia de cómo desarrollar una organización inteligente que aprende. Se deben planear talleres, seminarios y prácticas con apoyo de consultores externos. Una vez formulado el plan de capacitación, se integra una propuesta de trabajo formal que deberá ponerse a consideración de varios consultores para su eventual contratación si así fuera necesario. Todo esto debe realizarse con una orientación práctica, no solo académica, dada la heterogeneidad del grupo. Los talleres de capacitación deberán utilizar los problemas reales de la empresa para que la experiencia sea efectiva. Se sugiere utilizar simulaciones y juegos de capacitación para hacer la experiencia dinámica y creativa. El plan de entrenamiento debe delinear los resultados esperados en el grupo después de terminado el programa. Generalmente este tipo de entrenamiento se realiza en formatos de 1 o 2 días una vez al mes a los 2 grupos ya mencionados. Esto dará tiempo para que los participantes reflexionen con madurez sobre los conceptos de las 5 disciplinas y su propia capacidad para aplicarlos. La obra intitulada Fifth Discipline Fieldbook ofrece varios ejercicios prácticos que pueden utilizarse en este proceso. En cuanto a la secuencia de aplicación de las 5 disciplinas, generalmente la de visión compartida y la de maestría personal son presentadas primero, seguidas por aprendizaje en equipo y modelos mentales. La quinta disciplina, es decir, el pensar por sistemas, se aplica enseguida como elemento integrador. Este enfoque de sistemas representa una forma muy poderosa de ver y actuar respecto a los procesos y sistemas de trabajo en que estamos inmersos. Sin una orientación de sistemas, no hay motivación para buscar la interrelación entre las primeras 4 disciplinas. El análisis de sistemas genera una perspectiva interdisciplinaria dinámica en tiempo con un ciclo metodológico repetitivo. El enfoque de sistemas genera ciertos axiomas nuevos. Por ejemplo, los problemas de hoy tienden a venir de las soluciones de ayer. Por ejemplo, en una distribuidora automotriz, las ventas de este mes disminuyeron en razón de los descuentos excesivos que se ofrecieron el mes anterior.
Entre más se empuja un sistema humano organizacional, más fuerte reacciona este. Un ejemplo es el problema de la vivienda de interés social en Estados Unidos de los años 60 contra el de los años 70. No obstante los esfuerzos masivos de los años 60, la situación de crecimiento de las ciudades grandes en los 70 se agravó a medida que las familias migraban para aprovechar la vivienda de bajo costo que el gobierno hacía disponible. Número 3. El comportamiento constructivo tiende a mejorar primero antes de empeorar. El efecto de nuestras acciones genera un retraso temporal entre el beneficio a corto plazo y las desventajas a largo plazo. Causa y efecto no necesariamente están relacionados en tiempo y espacio. Número 5. Pequeños cambios pueden a veces producir grandes resultados, pero estos son generalmente menos obvios. Número 6. No existe la culpa, solo interrelaciones. Número 7. Usted es parte de un mismo sistema. Esta quinta disciplina de sistemas es la base conceptual de cómo los integrantes de una organización inteligente visualizan el mundo que les rodea. La carrera armamentista desde hace 50 años entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética es un ejemplo de la necesidad que tenemos de pensar por sistemas. Fabricamos armas aquí en Estados Unidos que eran percibidas por los soviéticos como una amenaza a su país. A su vez, ellos fabricaron otras armas. Esto resultó en nuestra respuesta para construir nuevas armas. Este sistema exprimió la economía de Estados Unidos y devastó la economía soviética, además de terrorizar 2 generaciones de ciudadanos alrededor del mundo. Los resultados a largo plazo del deseo de ambos lados de poder vivir con mayor seguridad incrementó la inseguridad de todos. Nuevamente, el hacerlo obvio no produjo el resultado deseado. Con todas las herramientas supuestamente disponibles para resolver asuntos complejos, ¿cómo fue que no pudimos evitar esta carrera armamentista de 50 años? Este fenómeno demuestra un patrón genérico de escalada, no muy diferente al que se ve en los enfrentamientos urbanos entre pandillas o en las guerras publicitarias entre 2 empresas comerciales peleando su posición en el mercado. El enfoque de sistemas nos ayuda a ver la dinámica detrás de estos eventos. Las estrategias tradicionales de mejoramiento organizacional pedían manejar complejidad, pero no complejidad dinámica. Esta última es la que enfrentamos en nuestras intervenciones de trabajo diario, con retrasos de causa y efecto en tiempo y espacio. Esta dinámica compleja se ve continuamente en la organización de hoy, que requiere días para producir, meses para contratar gente y años para desarrollar nuevos productos, fomentar talento administrativo y construir una reputación de calidad. Todos estos procesos interactúan desfasados en tiempo, pero con interrelación. El verdadero beneficio del análisis de sistemas está en facilitarnos nuestra comprensión de esta complejidad dinámica de nuestro trabajo. El enfoque de sistemas exige un cambio de mentalidad y un nuevo entendimiento de nuestra realidad. El ejecutivo administrador y el profesional trabajador se entienden dentro de la organización como piezas interdependientes con la misma importancia de su tarea. Debemos de evitar caer en trampas de la rueda que rechina. Quien hace el mayor ruido logra la mayor atención. Imagine a alguien que no sabe nada de mecánica y que desea aceitar una rueda, pero que por equivocación toma un bote de agua. Lo aplica a la rueda que rechina y con gran gusto oye que el ruido terminó. Pero después de un momento el ruido regresa con más fuerza. Él no sabe que con el calor del movimiento de la rueda y el agua aplicada se oxida la rueda. Una vez más trata de arreglar el problema aplicando agua en vez de lubricante. Después de todo, le funcionó la primera vez. Eventualmente, después de varios intentos, la rueda deja de rechinar, pero también de moverse, pues ya está totalmente oxidada. Supóngase que la rueda rechinadora es un cliente, protestando por razón de una entrega que está 2 semanas atrasadas. ¿Cómo sabemos que estamos aplicando lubricante o agua cuando le respondemos? En nuestra desesperación por quitarle la irritación al cliente, ¿estaremos aplicando agua a su óxido? Ya pensamos en las consecuencias posteriores de lo que le decimos. El problema central en realidad es que cualquier decisión que tomamos conlleva consecuencias a corto y largo plazo. Estas seguidos son diametralmente opuestas, como lo pueden ver en la pantalla y en el apéndice.